Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a este entrenamiento mental a través de las lecciones de un curso de milagros. Hoy nos encontramos en la lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto si se quiere escapar de él. No debe evadirse, no debe ignorarse, no debe negarse, no debe encubrirse. El conflicto no debe verse en otra parte. El conflicto no debe llevarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaño. El conflicto tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues solo entonces se desmantelan sus defensas del conflicto y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Wow. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Escucha bien. El perdón pone fin al sueño. Y si es un sueño, es porque no es real. Pero mientras esté soñando, lo voy a considerar como real. Y escucha, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el conflicto en tiempo y espacio para que pueda ser resuelto? Dice, debe ser resuelto. ¿Pero por qué debe ser resuelto? Porque no queremos escapar de él, porque no debe evadirse. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe, y escucha esta palabra, dice, no debe evadirse, no debe ignorarse, no debe negarse, no debe encubrirse, no debe verse en otra parte, no debe llamarse por otro nombre, no debe ocultarse mediante cualquier clase de engaños, sino que tiene que ser resuelto. Tiene que verse exactamente como es. Escucha bien, el conflicto tiene que verse exactamente como es, allí
donde se cree que está. Y no solamente eso, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado. Al conflicto le hemos otorgado una realidad, le hemos otorgado un propósito, y ese propósito y esa realidad se la ha asignado la mente en este sistema de pensamiento del ego. Así que dice, tiene que verse exactamente como es. Y esto es lo que ha ido sucediendo a través del entrenamiento mental. Nos ha ayudado a ver el conflicto como es, allí donde se cree que está. Y no solamente eso, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente al conflicto. Pero fíjate por qué nos está pidiendo todo esto. Pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Como decía anteriormente, eso nos ha permitido y nos permite el entrenamiento mental, el cambio de mentalidad. Padre, el perdón es la luz, escucha bien, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto. Es la luz, el perdón es la luz que tú elegiste, Padre, ¿para qué? Para que desvaneciese todo conflicto y toda duda. Fíjate que una vez que hacemos el reconocimiento que el conflicto debe ser resuelto, ahora nos dice cómo, a través del perdón, porque el perdón es la luz que nuestro Padre eligió para que desvaneciese todo conflicto y toda duda y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti, Padre. El perdón. Pero recuerda que el curso de milagro tiene su propia definición del perdón. El perdón no es algo inherente a la mente. Tenemos que aprender a perdonar. Y cada lección que hemos ido practicando en este entrenamiento nos ayuda a aprender a perdonar, a soltar. Y escucha, ninguna otra luz puede salvar al mundo que la del perdón, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar. El perdón no puede fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Ya es como cuando Él dice que Él nos ha dado los medios para nuestra salvación, y el perdón Él nos los ha dado. Y con Él y a través de esta manera, a través de este cambio de mentalidad, es como hemos aprendido a perdonar. Cada idea te lleva a aprender a soltar, a dejar ir, a soltar eso en que la mente se aferra a un pensamiento. Y ahora yo puedo, a través del perdón,
hacer que se desvanezca, pero no yo, es mi intención, es mi perdonar lo que hace que todo conflicto en la mente se desvanezca. Wow, no soy yo el que he creado los medios para mi salvación, sino el Padre. Él es el que eligió esa luz para que desvaneciese todo conflicto y toda duda y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a Él. Wow, gracias, 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 porque este cambio de mentalidad nos acelera para colapsar el tiempo en la medida en que perdono. Las ilusiones cada vez se deshacen, se desvanecen. Las puedo abandonar, pero necesito ayuda y ya se me ha dado. Así que te invito a cerrar los ojitos y a colocar ese pensamiento en tu mente. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño, escucha bien, al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Deja que este pensamiento te lleve a una sensación de paz. Y estando ahí puedes invocar su nombre.
Recuerda que estos ejercicios quieren acercarnos cada vez más a la experiencia de la verdad. Están diseñadas con ese fin. Recuerda que en estas sesiones, en estas lecciones, estamos invitados a dejar que nuestra mente entre en esa paz de Dios. Así que puedes invocar su nombre y sentir cómo su amor te rodea. Cómo te ama, cómo te cuida. Gracias, gracias por este instante de conexión, de unión. Gracias por elegir este cambio de mentalidad paso a paso y de manera sistemática a través de la dirección de Jesús mismo. Así que te amo. Recuerda pasar un instante por la mañana y por la noche con tu Padre en esa armonía de paz que solo la verdad te ofrece. Recuerda también no tomar ninguna decisión por tu cuenta. Nos vemos entonces en la próxima lección. Feliz y amoroso día. Te amo. Gracias. Escucha bien. ¿Qué es el ego? Y así como con todos los temas que hemos ido compartiendo en estas lecciones, vamos a encontrar ideas nuevas para aprender, para reconocer lo que es realmente el ego. Porque la forma como el curso de milagro lo define y lo ve es diferente a lo que hemos aprendido. Y escucha, ¿qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Escucha bien.
El ego es el símbolo de un yo limitado y separado. Es como la representación de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo. Escucha lo que es el ego. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. La voluntad de Dios. Y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Mira cuántas ideas estamos reconociendo acerca del ego. Es la prueba, entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. Es como invierte todo. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Y escucha más. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. El ego es demente, igual que cuando hablaba de la idea de pecado, ¿no? Es demencia. ¿Y de dónde viene la idea de pecado? Pues de aquí, de este sistema de pensamiento. Y lo que estamos finalmente es viendo la definición de un sistema de pensamiento, el cual rige a tiempo y espacio. Y lo estamos reconociendo. Es como Jesús nos descorre el velo en nuestra mente para que podamos reconocer este sistema de pensamiento sin miedo. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado del infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve, entre comillas, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Vamos a repetirlo. El ego en su demencia cree también haber vencido a Dios mismo. Y desde su terrible autonomía ve, entre comillas, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero.
Y así es como funciona la mente en tiempo y espacio, regido por este sistema de pensamiento. El Hijo de Dios, escucha bien, no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte? ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? Voy a repetir estas dos preguntas. El Hijo de Dios no tiene ego. Entonces, ¿qué puede saber el Hijo de Dios de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que lo rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundo? Qué buenas estas preguntas, porque aquí estamos viendo los efectos de reconocer que somos el Hijo de Dios. ¿Qué puede saber del miedo el Hijo de Dios, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio y del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundo? Ahora estamos reconociendo nuestra realidad, así como nos experimentamos cuando nuestra identidad es el Hijo de Dios y no todos los conceptos que hemos fabricado. El ser que nosotros fabricamos es el que sabe de toda esta locura, sabe de la locura, cree en la muerte de Dios, sabe de pena, de sufrimiento, sabe del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio, del ataque. Como seres humanos, esto es lo que experimentamos. Como el Hijo de Dios, no. Y escucha, conocer la realidad, no ver al ego. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanza, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Wow. Escucha bien, conocer la realidad, conocer que somos el Hijo de Dios, significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, ni sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Escucha bien, desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario
en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Wow. Esta es la definición del ego desde el sistema de pensamiento de la verdad. Así es como lo define. Una sola azucena de perdón, no obstante, una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Wow. Vamos a repetir este último párrafo. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo. Allá. A las santas mentes. Ese es el Hijo de Dios, nuestras santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Wow, qué definición tan sorprendente acerca de Él. Una vez que hemos reconocido como los cimientos de este sistema de pensamiento que llamamos ego, entonces es muy fácil decidir: yo quiero realmente aprender a ser el Hijo de Dios, porque ya lo soy, pero lo olvidé. Ahora se me ofrece la oportunidad para recordar. Y lo mejor es que este olvido no ha cambiado la esencia de lo que somos. Simplemente nos ha llevado a un olvido, a un sueño del cual estamos despertando paso a paso, abandonando todo lo que hemos aprendido por el reconocimiento de la verdad. Gracias, gracias, gracias.